Buenos días a todos. Damos la bienvenida a un webinar más para Fortnet Networking Corp, en el cual vamos a presentar el día de hoy la nueva serie de equipos CCR de la línea MikroTik. Su presentador, el ingeniero Luis Aguilar, ingeniero en telecomunicaciones con más de 10 años de experiencia en el mercado, entrenador de la línea Networking hace más de una década. Es instructor y consultor de esta línea de negocio, que nos va a compartir en esta mañana todas las buenas nuevas que tiene pues MikroTik y esta línea muy importante de borde para las telecomunicaciones. Luis, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están todos los que nos acompañan hoy? Bien, gracias. Muchas personas están saludando. Excelente, saludos a todos. Muy bien, Luis. Bueno, te damos la bienvenida. Gracias por el aporte, gracias por el apoyo a todos los canales. Bueno, y para iniciar y darte el paso a todas las personas, bienvenido a este webinar de Fortnet, a todos sus aliados estratégicos. Todas las consultas y preguntas nos pueden hacer en la zona de chat. ¿Ok? Luis, te damos el paso y gracias. Vale, perfecto. Bueno, buenos días a todos los que nos acompañan. Efectivamente, las consultas que quieran hacer las pueden plantear en el chat y al final le damos respuesta. Antes de comenzar, quisiera validar que todos me escuchen bien, que todos vean la portada de la presentación del webinar. Confirmen en el chat si es así, si todo se ve bien para dar comienzo. Confirmado. Vale, perfecto. Muy bien. Entonces, buenos días a todos. Hoy tenemos un nuevo webinar para Fortnet que se trata de los que son los MikroTik Router Serie CCR, como ese equipo principal del proveedor de servicios para manejar el enrutamiento BGP y control de tráfico. Me presento brevemente. Bueno, mi nombre es Luis Aguilar, especialista en telecomunicaciones, ya con bastante tiempo de experiencia en el área, consultor y entrenador certificado para MikroTik y trabajando con la marca desde el año 2009. Y bueno, los voy a acompañar hoy en esta presentación de webinar. Hablemos brevemente de MikroTik. MikroTik es un fabricante de software y equipos de red. Es una compañía que desarrolla y vende enrutadores, equipos también para conexiones inalámbricas, conmutadores de red o switches, puntos de acceso, así como sistemas operativos y software auxiliar. Esta compañía fue fundada en el año 96 con el objetivo de vender equipos en mercados emergentes y todavía sigue siendo parte de su premisa. MikroTik proporciona hardware y software para conectividad a Internet en la mayoría de los países del mundo. Mucha presencia en Latinoamérica. Bueno, seguramente ustedes ya tienen tiempo trabajando con equipos MikroTik. ¿Cómo comenzaron ellos? Ellos comenzaron siendo un proveedor de servicio en su país, en Letonia, en la ciudad de Riga. Ellos nacieron como un ISP, obviamente en otra época diferente a la actual, con tecnología diferente. En el año 97 ellos desarrollaron un software que lo bautizan Routeros para PC x86. Al instalar ese software en un PC, lo convertían en un router. Eso fue el nacimiento de MikroTik. El negocio fluyó también que empezaron a desarrollar a partir del año 2002 su propio hardware y en ese momento lo bautizaron Router Board. Por eso muchos equipos tienen las siglas RB. Entonces lo que están viendo en pantalla es el nacimiento de MikroTik. Ojo, esto todavía lo podemos hacer. Una imagen ISO, la instalamos en un PC y convertimos ese PC en un router. Así nació MikroTik, todavía es posible hacerlo. Entonces su oficina principal está en Riga, está en Letonia, y es una empresa que tiene actualmente muchísimo alcance en el mundo con sus soluciones tecnológicas. De hecho, Letonia es un país que tiene un nivel tecnológico bien alto, no solo en hardware, sino también en desarrollo de software. Entonces, Routeros es el sistema operativo y software del router más versátil del mercado. Como le mencioné, hay dos versiones, la que está basada en software, donde tenemos la imagen ISO, también tenemos una imagen para entornos virtuales que se llama CHR, y por supuesto el router dedicado que ya es el appliance, la combinación de hardware y software, ese que se bautizó en su momento Router Board.
Tenemos múltiples modelos que varían en función del procesamiento, memoria, interfaces. De igual forma, MikroTik también fabrica switches, radioenlaces para establecer enlaces punto a punto y punto multipunto. Un resumen muy corto de sus capacidades. Bueno, dependiendo del hardware, soporte para wireless en los estándares más recientes, capacidades de enrutamiento estático y dinámico con los protocolos RIP, OCPF, BGP, MPLS, ISIS, entre otros, firewall, control de tráfico, calidad de servicio, balance de carga, bonding, BRRP, que es una redundancia en hardware, múltiples túneles VPN, DHCP, portal cautivo, hotspot, netwatch y scripts para la automatización de tareas en la red, y bueno, gestión y monitoreo en tiempo real con sus aplicaciones propietarias. Ok, vamos a comenzar hablando de lo que es un Internet Service Provider, un ISP, un proveedor de servicios de Internet. Un ISP es una compañía que ofrece conexión a Internet, creo que eso todo el mundo lo sabe. Esto quiere decir que los clientes de un ISP pueden conectarse a la web y sus aplicaciones gracias a la infraestructura aportada por esa empresa. ¿Qué hace un ISP? Comercializa el servicio de conexión a una determinada velocidad y otros parámetros que deben estar planteados en el contrato, en una sección que se llama Acuerdo de Nivel de Servicio, SLA, típicamente mediante el cobro mensual de una renta. Internet en sus inicios nació como una red cerrada donde solo tenían acceso a instituciones gubernamentales, posteriormente universidades y colegios. En estos lugares comenzaron a brindar acceso a Internet a profesores y empleados, surgiendo un pequeño grupo de compañías que proveían este servicio. Ahí nacieron los ISPs. Entonces, un ISP, como ya les mencioné, es el acrónimo de Internet Service Provider, lo cual se traduce como proveedor de servicios de Internet. Es una empresa o compañía que proporciona acceso a Internet tanto a personas como a organizaciones, permitiendo que sus clientes o suscriptores puedan navegar en la web. Cada hogar u organización con acceso a Internet tiene un contrato con un ISP. Los ISP no solo brindan acceso a Internet, también tienen servicios auxiliares como televisión, telefonía, alojamiento en sitios web, registro de dominio, entre otros. Toda conexión, cuando hablamos de conectividad para llegar a ese cliente, ese suscriptor, necesita de un medio de transmisión, que puede ser alámbrico o inalámbrico. Los medios típicos más utilizados por el ISP, bueno, si hablamos de ISP por cable, hacemos referencia a los proveedores de acceso a Internet que utilizan el cable coaxial. Se conoce por allí mucho el cable modem, que es el equipo que le colocan al suscriptor. También tenemos los ISP que utilizan tecnología DSL, mediante par trenzado de cobre, y tenemos entonces los modems. ISP por fibra óptica, muy popular en la actualidad, donde se utiliza la fibra óptica como medio de transmisión, en este caso la monomodo, bajo una red tipo PON con un despliegue FTTH, fibra hacia el hogar. Por último, y también muy difundido en Latinoamérica, bueno, tenemos los ISP por radioenlace. Esto los llamamos los WIS, los Wireless Internet Service Provider. Utilizan enlaces punto a punto y punto multipunto para llegar al cliente. Por supuesto, podemos tener la combinación de estas tecnologías y medios de transmisión. No necesariamente un ISP va a ser puro en cuanto a su estructura, utilizando una sola forma, un solo estilo o tipo de conectividad. Entonces, para vender servicios de Internet, el ISP típicamente debe contar con una infraestructura propia, más allá de los permisos que se necesitan, todo lo que tiene que ver con la normativa legal. Además de esa infraestructura, él debe tener un carrier, un operador mayorista que le suministra el ancho de banda. Es decir, yo le vendo Internet a mi usuario final, pero a su vez yo tengo que contratarle Internet a alguien. Eso es lo que llamamos el carrier. Entonces, lo normal es que el ISP contrate un circuito caudal ancho de banda suficientemente dimensionado para poder vender el acceso a Internet a una tarifa más alta y hacerle llegar al cliente la velocidad contratada durante todo el tiempo, si hablamos de un servicio dedicado o parte de este. Ahí hablamos de sobresuscripción o reuso. Entonces, todo ISP que suministra acceso a Internet local o regional
como ya les mencioné, debe a su vez contratar capacidad de acceso a Internet y o transporte de datos a otro ISP que pudiésemos llamar de nivel superior. Aquí viene un concepto que se llama tier, que es una categoría, una jerarquía que tienen los proveedores. El del más alto nivel es el tier 1, lo podemos ver en el diagrama, son los que se encargan de garantizar esa conectividad entre los grandes data centers del mundo, con fibras que van por el océano, interconectando los continentes. El tier 2 podemos describirlo como un proveedor regional, que también tiene conectividad con los data centers, pero dentro de una región o continente. Y finalmente el tier 3, que es el que realmente vende Internet al usuario final. Ese usuario final no necesariamente es una persona en su casa, ese usuario final puede ser otro proveedor de servicio más pequeño. Entonces los grandes operadores son los que llamamos tier 1, son los global carriers, que tienen tendidos de fibra óptica que abarcan al menos 2 continentes, digamos que son una de las condiciones. Desde una tier 1 se puede acceder a cualquier punto de Internet, ya que es otra condición necesaria para su clasificación. Entonces se puede decir que las redes tier 1 forman el actual backbone o troncal de Internet. Algunos ejemplos de compañías tier 1, AT&T en Estados Unidos, Orange, PCCW, Global en Hong Kong, Tata Communications en la India, Verizon también en Estados Unidos. Ellos tienen cables submarinos para interconectar continentes. Los tier 2 ya son operadores regional que no necesariamente alcanzan todos los puntos de Internet, por lo tanto necesitan de un tier 1. La razón de ser de los tier 2 es ofrecer servicios de conectividad a los tier 3. Algunos ejemplos de operadores tier 2 en Latinoamérica: Columbus, Globnet, Internexa, Ufinet, Silica Networks. Los tier 2 típicamente despliegan cables terrestres y en algunos casos submarinos. Finalmente, los tier 3, que pertenecen a los operadores que dan servicio de conexión a Internet a esos usuarios finales, residenciales, empresas, universidades, entidades gubernamentales, pero también otras empresas más pequeñas que venden Internet. Entonces, a los tier 3 es los que denominamos los ISPs. Algunos ejemplos en Latinoamérica: Telecom en Argentina, Entel en Chile, Digitel en Venezuela, entre otros. Claro, pues también lo podemos mencionar, entre otras empresas. Entonces, ¿cuál es la finalidad de Internet? Que el usuario pueda acceder a un recurso que está en algún data center del mundo. Aquí tenemos un ejemplo con Netflix. Entonces, gracias a esa estructura, ese canal de comunicación entre los tier 1, 2 y 3, un usuario en la comodidad de su hogar puede disfrutar de una película en Netflix que está almacenada en un data center en Estados Unidos o en Europa. La grabación que están preguntando por allí va a ser subida al canal de YouTube de Fornet, así que la van a poder ver si necesitan hacerlo nuevamente. Lo que están viendo en pantalla es una topología típica, no quiere decir que todas sean así, pero digamos que es una topología típica de un proveedor de acceso a Internet bajo fibra óptica. Tenemos lo que llamamos el core de la red, donde están los equipos principales del ISP, router de borde, router core. Por acá también pudiesen estar servidores con aplicaciones del negocio. O sea, los equipos principales, vamos a decir que este es el centro de datos del ISP. Grande o pequeño, no importa, es el core de la red. Esto es lo que se llama la etapa core. Luego venimos con la etapa de distribución, donde está típicamente algún equipo, router o switch de distribución, y por acá comienza el despliegue de mis enlaces hacia los nodos. Estos son los que llamamos los enlaces troncales o backhaul, para interconectar mi core con los nodos. Esos nodos pueden estar en una montaña, en un mall, en la azotea de un edificio. Esos routers de nodo me permiten el acceso, van a facilitar el acceso
con enlaces última milla, en este caso bajo fibra, FTTH, al suscriptor. Esto es una topología de un ISP bajo fibra, pero también la podemos tener bajo la misma funcionalidad, cambiando de medio de transmisión en inalámbrico, lo que llamamos el WISP. La misma etapa core, distribución. Ahora mis enlaces troncales no son con fibra, sino son vía radioenlaces de alta capacidad. Mis routers de nodo y mi despliegue hacia otros nodos, y finalmente los enlaces última milla, punto multipunto o punto a punto, según el caso, para llegar al suscriptor. Y por supuesto, también tenemos escenarios híbridos, donde yo puedo tener troncales con fibra, troncales vía radio, y combinar ambas tecnologías sin problema. Acá tenemos, para ilustrar un poco mejor lo que sería una topología de un WISP, mi centro de datos con mis equipos principales, mis enlaces troncales de alta capacidad para llegar a los puntos de repetición o nodos, y luego mis radioenlaces punto a punto para clientes dedicados quizás, y punto multipunto para clientes que le ofrezco servicio residencial con reuso. Un ejemplo para que tengan una idea de cómo puede ser la distribución a nivel inalámbrico, aunque seguro la mayoría de ustedes ya lo conocen. Entonces, hablemos del core de la red. El core es la parte más importante, es el núcleo, es el cerebro de mi red de proveedor de servicio. Entonces, en el core es donde nacen los servicios que se ofrecen a los clientes que están interconectados por la red de acceso. En un ISP el core está constituido por los routers de borde, router core, firewalls, servidores con las aplicaciones del negocio. Es nuestro centro de datos. Esto puede ser un core de la red, si es una empresa grande, pero puede ser un core también mucho más pequeño, ¿no? Todos comenzamos siendo chicos y después vamos creciendo. Entonces, el core de la red son mis equipos principales. Distribución, como les mencioné, entonces tenemos router switches y enlaces troncales o los backhaul que permiten la conectividad entre el centro de datos y los diferentes nodos o puntos de repetición, que pueden estar ubicados en cerros, edificios, centros comerciales, etc. Desde los nodos se establecen los enlaces última milla para atender a los clientes. Entonces, ejemplo de distribución, fíjense, un enlace troncal de alta capacidad con equipo NetMetal de MikroTik. Esos equipos pueden estar en un cuarto, en una caseta, en un shelter, en un gabinete, como están viendo acá. Hay diversidad de escenarios. Son los equipos que, repito, tengo en los puntos de repetición, en mis nodos. Y finalmente la etapa de acceso, que está constituida por routers, switches o LTEs, si estamos trabajando con fibra, y enlaces punto a punto y punto multipunto para llegar al cliente, para llegar al suscriptor. Esto es lo que llamamos última milla. Muy bien. Hablemos del modelo OSI como un marco referencial que nos plantea las normas, estándares y protocolos que se deben cumplir en una red para garantizar la interoperabilidad, que distintos equipos de distintas marcas se puedan entender. Si algo es común en Latinoamérica, si algo tenemos en común en nuestros países, es la variedad de marcas y equipos que tenemos en las redes. Difícilmente, salvo empresas quizás muy grandes, difícilmente las empresas pequeñas tengan la capacidad de tener todos los equipos en su red bajo una misma marca. Entonces, el modelo OSI es fundamental para que nosotros podamos tener distintos equipos y que todos se entiendan y funcionen correctamente. Esto es un modelo de 7 capas. Cada capa tiene su unidad de protocolo. Ese protocolo que maneja cada capa es fundamental para los equipos que van a trabajar allí. Por ejemplo, pudiésemos hablar de los routers que utilizan un direccionamiento que se llama IP. Ese direccionamiento se maneja en la capa 3 del modelo OSI. El modelo OSI
dicta las normas que necesitamos cumplir. Como les mencioné, IP o el direccionamiento IP es el acrónimo de Internet Protocol, es el protocolo en que se basa la comunicación en una red de proveedor de servicio. Entonces, cada organización que desee proveer acceso a Internet debe tener un bloque de direcciones IP para conectarse a esa gran nube que se llama Internet y crear un esquema de enrutamiento entre sus equipos. Esa comunicación que hay entre los distintos bloques de direcciones se llama enrutamiento. Son redes diferentes que las debo enrutar para que se comuniquen. Imagínense una autopista con distintas salidas, con distintas calles. Entonces, para nosotros poder llegar al destino que deseemos, necesitamos apoyarnos con un protocolo de enrutamiento para que el router, como equipo principal de una red, sepa por dónde encaminarnos. Mira, tú vas a tomar la troncal número 5 para llegar a la ciudad que se llama de tal o cual manera. Entonces, las direcciones IP son como códigos que utilizan los ISPs. Un ISP, entonces, es una organización que forma parte de Internet y brinda conectividad a sus clientes. Un ISP debe estar identificado por un número de sistema autónomo, Autonomous System, y por su bloque de dirección IP. Son como sus credenciales al mundo, a ese mundo lógico, virtual, que es Internet. Cuando un usuario se conecta a Internet, utiliza direcciones IP de su proveedor. Entonces, el Internet como un todo está conformado por múltiples sistemas autónomos, que a su vez cada sistema autónomo está conformado por una serie de routers interconectados. Esos sistemas autónomos internamente tienen su protocolo de enrutamiento interno, que se llama IGP, y su propia política de enrutamiento hacia el exterior, hacia Internet, utilizando un protocolo de enrutamiento externo o EGP. Los ISPs, aunque no es obligatorio, cuando empiezan a crecer deben utilizar protocolos de enrutamiento dinámico. Estos protocolos se encargan de compartir información de forma dinámica entre routers, actualizar las tablas de enrutamiento de forma automática cuando hay cambios en la topología de mi red y determinar cuál es la mejor ruta a un destino. Tipos de protocolo de enrutamiento: los internos, los Interior Gateway Protocol, los IGP, son los que uso a lo interno de mi organización, de mi red. Los EGP o Exterior Gateway Protocol son los que se utilizan para intercambiar información entre otros sistemas autónomos, para hablar hacia Internet. Entonces, protocolos de enrutamiento internos, OCPF, ISIS, RIP e IGRP. Este último es propietario de Cisco. Los otros tres son estándares. Protocolos de enrutamiento externo, bueno, tenemos el BGP. El protocolo que se habla en Internet. Es normal, es común y funciona muy bien utilizar a lo interno de mi red el protocolo que se llama OCPF, Open Shortcut Path First. Este protocolo nos garantiza redundancia. Por ejemplo, preferir un camino y si ese camino falla, tomar un camino redundante o failover, o balanceo y enviar tráfico por ambos caminos. Entonces, normalmente en los proveedores de servicio a lo interno se utiliza OSPF para tener esa comunicación automática entre los routers y garantizar de redundancia o failover. Por otra parte, de cara a Internet, debemos utilizar BGP. Este es el protocolo de enrutamiento que hace que Internet funcione. Sin BGP no tenemos Internet. Este protocolo intercambia información de enrutamiento, anuncia las redes. Cuando yo como proveedor adquiero o alquilo, arrendo un bloque de direcciones IP, en el caso de Latinoamérica se hace al ACNI, yo debo anunciar ese bloque, esas direcciones IP al mundo, para que sepan que yo las tengo. BGP me permite anunciar ese bloque de direcciones. Entonces, BGP dirige paquetes entre sistemas autónomos
Para permitir la transferencia de información de enrutamiento entre ISPs vecinos, BGP requiere ciertos acuerdos entre esos peers, entre esos pares, que comprenden los términos y condiciones necesarios para el intercambio de tráfico. Entonces yo negocio con quien me provee Internet, con mi carrier. Mira, vamos a establecer una sesión BGP entre nosotros, estos son los parámetros del enlace, y tú me vas a ayudar a anunciar este bloque de direcciones IP que yo tengo contratada con LAN. BGP es un protocolo muy poderoso que maneja múltiples rutas, miles de rutas que hay en todo el mundo. Entonces el router que hable BGP, dependiendo del tipo de configuración que yo desee utilizar, tiene que ser un router bien potente para soportar toda esa información en su memoria. Por ejemplo, la tabla de enrutamiento completa de BGP, esta información todos los días va aumentando, pero pudiésemos decir que está por encima de 900.000 prefijos, 900.000 redes. Entonces, un equipo, para ser capaz de soportar esa información en su memoria, debe ser un equipo potente, y vamos a hablar de eso más adelante con los equipos MikroTik recomendados para esta tarea. Otro aspecto importantísimo cuando hablamos de un ISP es la calidad de servicio. La calidad de servicio es un conjunto de tecnologías que le proporcionan la capacidad a un administrador de red para administrar el tráfico de manera rentable. Acuérdense que el ISP es un negocio. Entonces yo administro el tráfico en función a mi criterio, y ese criterio tiene que ir de la mano con la rentabilidad, que el negocio produzca dinero. Entonces, la calidad de servicio utiliza varias configuraciones, por ejemplo, limitar la velocidad del usuario en función al plan por el cual está pagando. Ofrecer prioridad, por ejemplo, que ciertos paquetes en mi red, no sé, las videollamadas tengan prioridad por encima de otros protocolos. Para la calidad de servicio se utilizan algoritmos que se llaman queue, encolamiento. Yo encolo, pueden ver el encolamiento como un recipiente donde se almacenan los paquetes. Como yo los almaceno en un paquete antes que salgan del router, yo puedo hacer varias cosas con esos paquetes. Frenarlos, limitarlos en el tiempo, reorganizarlos. Entonces el protocolo que yo elija, bueno, tiene ciertos atributos. La versión 7 de MikroTik, el router OS, ofrece nuevos tipos de colas como CODEL, FQ CODEL y Cake, que vienen a mejorar, digamos, ciertas debilidades o deficiencias de los protocolos anteriores que siguen existiendo y todavía se usan muchísimo. Muy bien, vamos a hablar de los equipos para el ISP. Primero que nada, vamos a hacer una diferenciación entre las tres líneas de equipos que nos ofrece MikroTik para nuestras redes. Por ejemplo, los identificados con RB, como se los mencioné al inicio, el acrónimo de Router Board. Entonces hay equipos que están identificados con las siglas RB, por ejemplo, el RB750. Ok. Los equipos de la familia CCR, que significa Cloud Router, y los equipos de la familia CRS, Cloud Router Switch. Todos esos equipos tienen diferencias importantes en hardware y software. Por ejemplo, los RB y los CCR tienen el sistema operativo routeroso, entonces ellos son unos routers. Por otra parte, los CRS son equipos que tienen sistema de buteo dual. Pueden butear con el sistema operativo routeroso o con el switch host, pero en esencia son switches, que tienen ciertos atributos y le puedo aplicar algunas configuraciones de router, sí, pero debo verlo como switches porque sus capacidades en cuanto a CPU y memoria están pensadas para la conmutación de paquetes, no para enrutamiento, no para firewall, no para calidad de servicio. Entonces los RB y los CCR se usan para las principales funciones de routing y firewall, pero los CCR tienen una capacidad mayor de CPU y memoria. Veamos los RB como equipos pequeños, que los puedo utilizar en una oficina, en un ISP, ¿por qué no? Pero si estoy comenzando. Los CCR ya son equipos de mayor procesamiento, de mayor capacidad. Entonces, quizás
sería interesante ver los RB como equipos de oficina, sobre todo oficinas pequeñas, y los CCR ya para equipos, para redes de alto rendimiento, para redes de un ISP, para centros de datos de una empresa, ya una empresa de mayor magnitud. Se me ocurre, no sé, una cadena de automercado, de supermercado que tiene varias oficinas y bueno, en su centro de datos tiene equipos CCR para manejar ese tráfico, esa comunicación que viene desde las distintas sucursales. Entonces acá tenemos una vista de algunos equipos de las líneas, fíjense. En el caso de los RB, sobre todo los que más se utilizan en los ISPs, es lo que quisimos mostrar acá. El RB750R3, equipo, ojo, muy potente, muy vendido, de los equipos más vendidos en el mundo de MikroTik, que puede soportar la operación de un ISP en sus comienzos con 100, 200, 300 megas, así de potente. Es un equipo bien económico, pequeño, carcasa plástica, pero muy potente. El RB760 GSI, similar en prestaciones al 750R3, pero tiene una interfaz más, que es un slot para colocar un transceiver SFP y tener conexiones de giga a nivel de fibra. Y además también tiene un puerto de salida PoE en su interfaz SIM. Luego vamos con una línea más potente. Tenemos el L009, es un equipo reciente, vamos a decir, del portafolio, el reemplazo natural del RB2011. Un equipo que triplica al 2011 en capacidades y con un precio bien atractivo. El 4011, también un equipo muy utilizado en los ISPs. Y el RB5009 es también un poco más reciente, que bueno, es un equipo súper versátil para condiciones extremas, que se puede alimentar de 3 maneras, tiene slot para conexiones a fibra, bueno, un CPU bien potente. Es un equipo también bien interesante para los ISPs, quizás para colocar en los nodos. Y bueno, finalmente la familia CCR y equipos para manejar alto volumen de tráfico, políticas de enrutamiento, de firewall, de calidad de servicio. Hablemos entonces de la familia CCR como los equipos tope de gama, tope de línea de MikroTik. Tenemos dos series principales, la serie 1000 y la serie 2000. La serie 2000 más reciente, bueno, supone de alguna forma el reemplazo natural de los equipos serie 1000. En algún momento ya tendremos solo equipos serie 2000 en el mercado. Todavía se comercializan los equipos serie 1000, por supuesto hacen su trabajo y funcionan muy bien. Pero bueno, digamos que su reemplazo natural es la serie 2000, que ya viene con el sistema operativo RouterOS versión 7, mientras que la serie 1000 nació con RouterOS versión 6. Obviamente le podemos instalar RouterOS versión 7. Ya la serie 2000 nace con versión 7, la cual me supone mejoras de rendimiento, especialmente para sacarle provecho a los CPUs que tienen esos equipos. Alguna de estas mejoras, y por qué recomendamos altamente, si van a comprar un equipo, que de una vez adquieran un equipo de la serie 2000. Estas mejoras están muy marcadas en cuanto al enrutamiento, especialmente para IPv 6, procesos independientes para cada protocolo, reducción de consumo de memoria en BGP. ¿Se acuerdan lo que hablamos de los prefijos, los 900.000 prefijos? Bueno, estos equipos tienen la capacidad de soportar, sobre todo los de las líneas más potentes, las tablas de enrutamiento BGP. Soporte de nuevas VPNs como Zero o WireGuard. Y en combinación, como ya les mencioné, con los nuevos CPUs, capacidades ampliadas para el manejo de alto tráfico. Entonces hablemos del primer equipo, digamos, el más pequeño de la familia CCR Serie 2000, que es el CCR 2004. Este es un router perfecto para comenzar un ISP o colocarlo en un centro de datos. Tiene un procesador de 4 núcleos, 4 GB de memoria RAM, 12 puertos SFP+, es decir, que manejan conexiones a 10 GB, aunque el que está en la foto no es el que tiene las conexiones SFP+. Hay dos modelos.
uno con puertos Ethernet y otro con puertos de conexiones a fibra. También, dependiendo del modelo, tiene slot para conexiones SFP28, que puede manejar conexiones de 40 gigas. Entonces, un equipo bien potente, repito, para quizás comenzar en el negocio de ISP o para colocarlo en un nodo. Él es el equivalente o el reemplazo natural del CCR1009 y el CCR1016. Por otra parte, el CCR2116 es el que le sigue, digamos, en esa cadena de equipos de la familia CCR2000. Este es un equipo ya mucho más potente también para que sea el borde o el core de un ISP con más tráfico, donde ya yo quiero trabajar con BGP. Quizás me devuelvo, disculpen, el 2004 no es un equipo ideal para manejar BGP. Pero ya con el 2116 lo puedo hacer. Este modelo cuenta con 13 puertos Ethernet Gigabit, 4 puertos SFP Plus y un excelente procesamiento con 16 núcleos. Este equipo tiene un CPU Alpine de Amazon Annapurna Labs. Es un CPU bastante reciente que en combinación con Router versión 7 me permiten sacarle provecho al equipo y manejar alto tráfico. El miembro más grande, el hermano mayor de la familia, el CCR2216, con 12 puertos SFP28 de 25 GB, perdón, yo le había mencionado 40, 25 GB, disculpen, y 2 puertos QASFP28 que pueden manejar hasta 100 GB de tráfico. Entonces aquí hablamos ya de un router de 100 gigabits con CPU de 16 núcleos, el cual es el reemplazo natural del CCR1072. Tiene un chip de switch Marvell Prestera Aldrin 2, que es lo que le permite llevar y soportar esa alta capacidad, aplicando una configuración que ya les voy a mencionar, que se llama Hardware Offload. Entonces este equipo es el equipo ideal para ya soportar alto tráfico, un proveedor de servicio, mi router de borde, mi router core. Que tenemos un vistazo, fíjense. Un equipo con 4 ventiladores, fuentes redundantes, fuentes que se pueden intercambiar en caliente. Equipo muy potente. Fíjense, vamos a hacer una comparación porque mucha gente lo pregunta entre el CCR2216 y el CCR1072 para ver por qué es el reemplazo natural. Sobre todo porque mucha gente dice, pero ya va, este tiene, hablando del 2216, 16 núcleos, que él tiene 72, ¿cómo que es el reemplazo? Bueno, la diferencia está en el CPU, en el CPU que tiene el equipo, en la velocidad o la frecuencia de esos CPUs y las configuraciones que yo puedo aplicar con Router versión 7. Eso es lo que lo hace equivalente, a pesar de tener menos core. Entonces acá tenemos una tabla comparativa. Fíjense la frecuencia. Puedo manejar más velocidad con el CCR2216 y vamos a ver por qué. Por eso es que tiene estos puertos de alta capacidad. Fíjense, esta información suministrada por MikroTik. Estamos hablando que si yo utilizo el Layer 3 Hardware Offload, que ya vamos a hablar de eso, yo puedo ser más rápido 4 veces, hasta 4 veces más rápido que el CCR1072 para manejar enrutamiento. Entonces vamos a hablar del Hardware Offload. Este atributo, que también se conoce como IP Switching o Hardware Routing, es una característica de Router OS que permite que el hardware realice tareas de enrutamiento de capa 3, como la resolución de direcciones IP, la encapsulación y la desencapsulación de paquetes y cálculo de ruta. ¿Qué ocurre? Normalmente, cuando trabajamos con la versión 6 de Router OS, con los equipos de la familia CCR1000,
las tareas de enrutamiento recaían sobre el CPU. Entonces, todo ese procesamiento de esos paquetes, las decisiones de enrutamiento, pasaban al CPU del equipo. Entonces, por más que el equipo tiene de hecho 72 CPUs, dependiendo del tráfico, es posible que esos CPU llegasen a un consumo bastante alto, cerca del 100%. Es decir, el equipo en algún momento se iba a quedar corto. Por ejemplo, lo que le voy a decir tiene muchas variables, pero supongamos que quizás ya con 5 o 6 gigas de tráfico ya mi equipo estaba al tope de uso de sus CPUs. Con el hardware flow, esas tareas imprescindibles en un ISP, enrutamiento, el manejo del BGP, lo hace el propio hardware, ya no pasan al CPU. Entonces, por eso es que yo puedo alcanzar esas altas capacidades. Podemos tener un ISP con 50 gigas de tráfico perfectamente manejado con un CCR 2216, por ejemplo. La única limitante, y esto es importante que lo conozcan, es que esos equipos, para sacarle el provecho, esa alta capacidad con el Layer 3 Hardware Flow, yo no puedo aplicarle políticas de firewall, porque las políticas de firewall sí requieren de CPU. Yo tendría que manejar mis reglas de firewall en otro equipo que no sea ese equipo donde estoy manejando ese alto tráfico. Entonces, el hardware flow me permite el manejo de grandes cantidades de tráfico, sobre todo para el tema BGP. También garantizar el tráfico de alta prioridad, enrutamiento con baja latencia. El hardware flow podemos compararlo con un atributo que se utilizaba en Router versión 6 que se llama FastPath, donde el procesamiento se hacía en el kernel del Linux. Pero fíjense la comparación de lo que nos permitía alcanzar el FastPath en enrutamiento, en un escenario obviamente de pruebas de laboratorio hechas por MikroTik, de casi 50 gigas versus casi 200 gigas que yo pudiese alcanzar con el Layer 3 Hardware Flow. Entonces el cambio es bien importante. El hardware flow, no es solo un atributo de los equipos CCR, también los tengo en los switches para manejar altas capacidades. Entonces aquí tenemos un extracto, simplemente un extracto de la información que nos suministra MikroTik de algunos equipos donde podemos utilizar hardware flow. Acá nos interesa hablar de los equipos CCR, fíjense la cantidad de rutas que se pueden aprender y manejar sin problema. Reglas de nateo, rutas IP versión 6, simplemente para que tengan una idea de las capacidades del hardware flow. Otro aspecto fundamental y lo que marca la diferencia, como les mencioné, es el tema del CPU con que vienen los equipos CCR de la serie 2000. Estos equipos los puedo combinar con una tecnología que se llama ASIC, que son circuitos integrados de aplicación específica, que son chips especializados diseñados con un propósito singular: procesar tantos paquetes como sea posible de manera eficiente. Este circuito maneja todos los paquetes que pasan por los puertos, examinan de los paquetes entrantes y salientes y toman decisiones de enrutamiento, conmutación con notable velocidad y eficiencia. Los equipos CCR 2116 y 2216 aprovechan el CPU-RM, que es compatible con ASIC y Layer 3, capa 3, para administrar túneles y sesiones de enrutamiento dinámico NAT y reglas de firewall. Entonces, este chip, este circuito integrado, es la clave para esta funcionalidad que tienen los equipos de la familia CCR 2000. Entonces, el CCR 2216 es un equipo de alto rendimiento diseñado para los administradores de red, que me permite manejar altas tasas de tráfico. Especialmente es un tema importante en el ISP, porque pensemos en una empresa. ¿Qué tanto tráfico puede manejar una empresa? Puede ser alto tráfico, pero normalmente es un tráfico que no va creciendo
tan rápidamente como crece el tráfico de un ISP a medida que yo tengo más clientes, que coloco o despliego más nodos. Entonces, en el ISP es fundamental el tráfico. Además, hay otra variable importante que manejan estos equipos, que son soportar paquetes por segundo. No es lo mismo 100 megas, por mencionar un número, 100 megas que esté generando un único usuario, que 100 megas que sea la suma del tráfico de 20 usuarios. Entonces hay mayor cantidad de paquetes por segundo a medida que tengo más usuarios en la red. Entonces estos CPU son especiales, están especializados para el manejo de esos paquetes por segundo. Las capacidades de enrutamiento que ya les mencioné, se permiten administrar topologías de red complejas, incluidas redes privadas virtuales y protocolos de enrutamiento dinámicos como BGP. Redundancia en cuanto a las fuentes de alimentación duales y componentes intercambiables en caliente, el hop swap. Además, esto lo puedo combinar con un protocolo que se llama BRRP para tener redundancia de hardware. Escalabilidad, gran cantidad de interfaces que soportan múltiples protocolos de enrutamiento y también de calidad de servicio, como les mencioné, que me permiten administrar y configurar múltiples redes. Entonces acá tenemos un vistazo general de dónde pudiésemos ubicar estos equipos. Fíjense, los CCR de la familia 2000, ojo, esto obviamente pudiese variar dependiendo de la dimensión del ISP, pero digamos que un ISP pequeño o mediano pudiese utilizar los CCR de la familia 2000 para que sea su router de borde y su router core, y quizás su router de distribución, si tiene este equipo en su esquema. ¿Qué políticas aplicamos en los routers de borde? Típica público, mi enrutamiento BGP, marca de ruta y tráfico diferenciado de calidad de servicio, marcas de ruta y tráfico diferenciado para que unos clientes a lo mejor se vayan por un proveedor, si tengo varios, y otros se vayan por otro. Calidad de servicio hacia las aplicaciones que utilizan los clientes, darle prioridad al streaming por encima de otras aplicaciones, por ejemplo. Por supuesto, no podemos perder de vista que si yo quiero trabajar con marcas de ruta y calidad de servicio, no puedo utilizar el hardware offload. Por eso les mencioné que esto depende de la dimensión del ISP. Si es un ISP que es pequeño, quizás sí puedo manejar todo lo que les estoy mencionando en un solo equipo. Muy bien, hablemos del core. El core de la red, su función primordial, principal, es administrar los planes de velocidad de los clientes. Esa es la tarea principal de un core. Entregarle direccionamiento IP privado a los clientes y manejar sus planes de velocidad. Pero también debe haber protocolos que se manejen a lo interno de la red, como protocolos de enrutamiento CPF, MPLS, BPLS, entre otros. Después venimos con el router de distribución, donde también se deben manejar los protocolos internos, pero ya va a tener mucho menos tarea, mucha menos carga que el router core. Maneja, por ejemplo, CPF, MPLS, las VLANs, así como los routers de nodo. Manejan esos protocolos para que la información fluya en toda la red y yo pueda tener redundancia. Si, por ejemplo, por acá tengo un enlace, un anillo, entonces puedo tener una ruta que se vaya por acá, y si esta se cae, el tráfico se va por acá. Esos routers de nodo también son los que me dan acceso a los enlaces última milla, bajo fibra, con FTTH, GPON, por ejemplo, o con radioenlaces punto a punto, punto múltiple. Entonces, con esto terminamos el webinar de hoy. Quisimos mostrarle como una vista general de lo que es un ISP y cuáles son los equipos recomendados para utilizar. Muchas gracias por su atención. Por acá veo algunas preguntas. Si tienen alguna adicional también la pueden plantear. Por ejemplo, están preguntando las capacidades de los equipos 760 y 4011. Vamos a ver si se los puedo mostrar por acá, buscando la hoja técnica, RB 4011. Cualquier otra pregunta la pueden ir planteando en el chat. Fíjense, esto es el RB 4011. Nosotros vamos a la página de MikroTik, buscamos el producto y típicamente hay una pestaña que se llama Test Results, donde nos muestran los tests que ellos han hecho
y qué capacidad de tráfico es capaz de soportar el equipo en función a el tamaño del paquete y si lo quiero utilizar tipo bridge como un switch o si quiero enrutar. Entonces aquí tienen una tabla. Por ejemplo, si es un paquete de 64 bytes, aquí estamos hablando que el 4011 pudiese manejar hasta 2 GB de tráfico. Con un tamaño de 1500, bueno, su capacidad con 25 reglas de firewall y enrutamiento, bueno, baja a, como ven acá, 7 GB. Obviamente, esto no es una receta de cocina exacta porque cada ISP tiene sus reglas, sus configuraciones, simplemente para que tengan una idea. Realmente un número más aproximado en base a la experiencia que tenemos nosotros, un 4011 yo lo pudiese manejar en un ISP, con el tráfico de un ISP y las reglas y políticas de un ISP, pensar en un escenario de un tráfico de 1 giga. Ya más de 1 giga yo ya debería pensar en migrar a algún equipo de la familia CCR. Vamos a buscar el otro que preguntaron, el 760 GSI, que también se conoce como el HEX S. Aquí tienen igual la misma tabla. Si me preguntan a mí, este es un equipo para, en el ámbito de un ISP, ojo, máximo 200 megas. Obviamente yo estoy dando una respuesta muy general, partiendo de, bueno, del conocimiento y de lo que típicamente se configuran en los equipos de un ISP. Por acá también preguntan, ¿el CCR 1009 me serviría para ponerlo como un router de borde para un OLT Huawei? La respuesta rápida es sí, pero depende del tráfico que vayas a manejar. Si estás iniciando, sí, lo puedes utilizar como un router para conectarlo al OLT. Después, si vas a manejar más tráfico, la pregunta sería, ¿ese equipo también va a ser el borde y core de la red? ¿O tú lo vas a colocar en un core, en un nodo, y en ese nodo es que va la OLT? Si volvemos a la gráfica, vamos a borrar este montón de rayas. Ese CCR 1009 tú lo puedes colocar acá como router de nodo y aquí puedes tener tu OLT Huawei y vas a poder manejar todo el tráfico de la OLT sin problema. Si tu esquema es algo como esto que está acá. Pero si tú tienes menos equipos porque estás comenzando y ese equipo tú quieres que sea tu core y ahí mismo tú vas a conectar la OLT, ahí te digo que ya no, porque este equipo va a tener que hacer otras tareas. ¿Los CCR pueden manejar todo centralizado en un solo equipo? La respuesta rápida es sí, pero no se recomienda. Toda red debería partir de un esquema que se llama las 3 capas y tú deberías tener tu etapa de borde y core separadas en equipos, de hecho. O sea, tu etapa core debería estar compuesta por lo menos de 2 routers, tu router de borde y tu router core. Tu etapa de distribución que debería estar conformada por otros equipos y tu etapa de acceso. Para comenzar, sí, puedes comenzar con un solo equipo. ¿Cuál sería el reemplazo del 1036? El 2116. Es el reemplazo natural. Eric, si tú estás haciendo un test de velocidad y casualmente no pasa de 99, 100 es porque tienes un cuello de botella físico en algún puerto. El 750 tiene puertos de giga, pero algo te está limitando allí, pareciera físico. Nunca un test da un número tan exacto, salvo que sea una limitación física. Pregunta Leobanis, mi amigo Leobanis, ¿cómo estás? Es un equipo que solo maneje el borde sin NAT. O sea, si solo va a ser borde, sin BGP, puedes tener un 2004. Para un tráfico de 10 GB ya sería recomendable un 2116, Giovanni.
Si tengo un equipo considerado core, pregunta Cristian, ¿se recomienda utilizar versión 6 o versión 7? Versión 7, Cristian. Versión 7. Ya la versión 7 realmente es lo que recomendamos nosotros que se utilice. Sobre todo para el ámbito de un ISP. ¿Qué recomiendas para administración de los clientes? ¿Cola simple o cola de árbol? Eso vale el core. Yo prefiero trabajar con cola de árbol porque es más eficiente para el uso del CPU. Hay muchos ISPs que comienzan con cola simple, sobre todo porque están integrados con algún sistema de gestión administrativo de la red, como un MicroWiz, WeHop, etc. Pero a la larga esa cola simple, la gran cantidad de colas que representa una por cada cliente, va a empezar a impactar sobre tu CPU. Yo prefiero trabajar con cola de árbol. Si la red es pequeña, con cualquiera de las dos va a funcionar igual. No vas a notar mucha diferencia. No sé si queda alguna pregunta adicional. Gracias a todos por su participación. Recuerden que este webinar se va a subir en el canal de YouTube de Fornet. Así que lo van a poder repetir y ver con toda la calma que necesiten. Recuerden que Fornet es un distribuidor maestro de MikroTik, así que les puede garantizar el mejor precio en la adquisición de sus equipos y esas recomendaciones, ese acompañamiento para sugerirle qué equipos adquirir para sus redes, sobre todo si están, tema central de este webinar, trabajando en un ISP. Gracias Luis por esta intervención muy buena. Creo que todos han despejado dudas, nos ha dejado con mucha información para poder trabajar, para ponerla en práctica dentro de los nodos de telecomunicaciones. Es importante recalcar a todos que esta información va a ser subida y eso también unas buenas nuevas. Vamos a empezar una serie de capacitaciones bastante constantes con las necesidades que tenemos actuales y próximamente vamos a tener también las certificaciones de MikroTik. Es importante que nos dejen sus comentarios dentro del chat para conocer acerca qué les parece obtener una certificación de MikroTik, porque hoy en día tenemos mucho que innovar, tenemos mucho que evolucionar y MikroTik nos presenta todas estas herramientas que las podemos utilizar en nuestro giro de negocio. Así que es importante para todos que nosotros nos actualicemos, evolucionemos también y bueno, y con Luis también que va a ser un gran maestro, ¿ok? Listo. Luis, te agradecemos por la intervención, agradecemos a todos los asistentes. Recuerden que en Fornet, como máster mayorista de MikroTik, tenemos todo el portafolio disponible de MikroTik. Puede hacer las consultas a nuestro departamento comercial. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Luis, gracias. Gracias, Ronald. Gracias, amigos que se conectaron hoy. Feliz día. Feliz día a todos.